Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos con un documento, la verdad, bastante singular. Se titula Los 4 niveles del camino ODM en la empresa. Y lo que propone, básicamente, es entender el liderazgo en la empresa no solo como gestión, que también, sino como una vocación espiritual. La fuente que vamos a analizar hoy presenta un marco, aunque quizá mejor llamarlo un itinerario interior, ¿no? Lo llama el camino ODM. Y está pensado para líderes, empresarios, profesionales, gente que busca integrar su fe cristiana de forma práctica en el trabajo diario. Vamos, que no es solo la teoría, sino cómo vives esa fe de lunes a viernes en la oficina o en la fábrica. Exactamente. El corazón del documento es una idea potente, que el liderazgo puede ser un servicio al reino de Dios. Y entiendo que por reino de Dios se refiere a esa esfera donde los valores del Evangelio, como la justicia, la verdad, el amor, pues deberían ser la guía. Propone que la empresa deje de ser solo un sitio para buscar beneficios o, reconocimiento personal, y que se convierta en un espacio donde transformar la forma de pensar y de actuar según esos principios. Entonces, nuestra misión hoy es un poco desgranar este camino ODM. Veremos los 4 niveles: conciencia, conversión, coherencia y comunión. Y sobre todo intentaremos sacar las ideas clave, las más rompedoras quizá, que ofrece sobre cómo liderar desde la fe. Suena interesante, ¿eh? Pues vamos a ello. El punto de partida que marca el documento es, casi una crítica sutil. Sugiere que muchas veces el liderazgo empresarial actual, incluso el de personas con fe, puede perder esa raíz espiritual. Se centra casi solo en rentabilidad, expansión, las métricas de siempre, vaya. Y frente a eso, propone una visión, radicalmente distinta. El liderazgo como una llamada, una vocación de servicio. Esa idea. Dirigir una empresa desde la fe, según este texto, es aspirar a ser instrumentos del reino en el mundo económico, que ya sabemos cómo es. La empresa puede dejar de ser vista solo como una máquina de hacer dinero. Puede ser un espacio de encuentro con lo trascendente, un lugar donde se respete de verdad la dignidad de las personas, se cuide la creación y donde los recursos que se generan se orienten también al bien común. Hay una cita que lo resume bien. Dice algo como: el liderazgo cristiano no busca el poder del mundo, sino el poder del amor que transforma el mundo. Es fuerte, ¿eh? Desde luego. Y ahí es donde entra el camino ODM, las siglas decíamos. Conciencia, conversión, coherencia y comunión. Y me parece importante lo que recalca el texto, que esto no es un nuevo método de management, ¿sabes? Ni técnicas de gestión con un barniz religioso. Se presenta como un proceso espiritual, un camino interior para el líder. Liderar. Cada nivel es una etapa. Primero, la conciencia. Es como un despertar. Darte cuenta del propósito más hondo, divino si quieres, de tu trabajo y de tu empresa. Luego, la conversión, que no es solo cambiar de ideas, ¿eh? Es purificar las intenciones, pasar del egoísmo al servicio. Después, la coherencia, que es el reto de llevar esa fe y esa conversión a la práctica, a las decisiones de cada día, con justicia y misericordia. Y al final, la comunión, que es la meta, servir desde el amor desinteresado, construir comunidad de verdad en el trabajo y más allá. El objetivo final, tal como lo dice el documento, es transformar el corazón del líder, porque solo desde un corazón transformado, la empresa puede empezar a ser un testimonio vivo de los valores del Evangelio. Y dan otra lectura a ODM. Objetivos de Dios para el mundo, que conecta lo que hace la empresa con un plan divino más grande. Le da una dimensión de propósito, muy significativa. Pues entremos en el primer nivel, conciencia. Despertar el propósito lo llaman. Se basa en la carta a los Efesios. Despierta tú que duermes. La idea central aquí parece ser un cambio de identidad para el líder, ¿no? Pasar de moverse por la ambición personal a reconocer una vocación, una llamada a servir a través de la empresa. Y la propia empresa cambia de concepto, de organización productiva a comunidad de vida. Me pregunto cómo se traduce eso en la práctica. Historia es dejar de ver clientes como números y verlos como vidas que confían en lo que tú ofreces. Y es dejar de ver los beneficios solo como cifras y verlos como frutos que pueden bendecir a otros. Implica que el líder deje de sentirse el dueño absoluto para pasar a verse como un administrador fiel de los bienes de Dios. Y esos bienes incluyen el talento de la gente, los recursos, el impacto social, todo. Suena muy inspirador, sí, pero también tremendamente difícil en el día a día, con la presión que hay.
¿Da el documento alguna herramienta para facilitar este despertar? Sí, propone usar el discernimiento personal, con preguntas clave, pero no preguntas para responder en 5 minutos, ¿eh? Son para meditar. Cosas como, ¿cuál es el propósito último de mi empresa más allá de ganar pasta? O, ¿qué busco yo realmente con mi liderazgo? ¿El aplauso del mundo o responder a Dios? ¿Cómo puedo ver mi trabajo como parte de algo más grande? Son preguntas para remover por dentro. El fruto que se espera de este nivel, dice el texto, es un cambio de enfoque total, que el líder deje de obsesionarse con tener todo bajo control y empiece a buscar un sentido más profundo en lo que hace. La empresa ya no es un fin en sí misma, puede ser un camino de santificación, un sitio donde crecer espiritualmente sirviendo. Vale. Una vez que esa conciencia se despierta, o al menos te empieza a picar, el siguiente paso lógico es la conversión. La cita aquí es de Mateo. Convertíos. Esto ya suena a algo más profundo, a un cambio de rumbo interior, como lo describe el texto. Usa la palabra griega metanoia, que significa una transformación profunda de la mente y el corazón. No es solo ajustar un par de cosas, ¿eh? Es purificar las motivaciones desde la raíz. Es ese tránsito difícil del yo, mis intereses, mi éxito, mi reputación, al nosotros. El bien del equipo, de la empresa como comunidad, de la sociedad, implica un ejercicio constante de humildad. Reconocer que Dios es el prota y que tú eres como mucho un colaborador, un instrumento. Y esa metanoia, esa conversión interior, ¿cómo se nota en la gestión de la empresa? ¿Se queda en lo personal o tiene implicaciones en la estructura? No, tiene implicaciones prácticas, claro. El documento insiste en que esta conversión debe llevar a revisar sinceramente las decisiones. Se toman desde el amor y la confianza, o desde el miedo y la necesidad de control. ¿Buscan la vanidad personal o el servicio de verdad? Habla del ego empresarial, ¿sabes? Esa tendencia al control, al reconocimiento, al poder por el poder. Y afirma que eso tiene que dejar paso a la vocación de servir. Y esto puede llevar a cuestionar y reorientar la propia estructura y cultura de la empresa, para alinearla más con el bien común. ¿Da alguna pista sobre cómo sería esa reorientación? Sí, apunta a asegurar la justicia en las relaciones laborales, practicar la misericordia en el trato diario, fomentar más transparencia en la gestión, en las cuentas. Las preguntas clave para este nivel son bastante directas y te hacen pensar, ¿eh? Tipo, ¿estoy dispuesto a soltar el control absoluto para dejar que Dios actúe a través de mí y de otros? ¿O qué partes de mi empresa, de su cultura, de sus procesos necesitan limpiarse para reflejar mejor los valores del Evangelio? El fruto principal de este segundo nivel es la pureza de intención. Cuando el líder consigue, con ayuda de la gracia, quitar su ego del centro y poner a Cristo y al bien común, el trabajo se transforma. Deja de ser solo un esfuerzo productivo y se convierte, dice el texto, en un acto de amor y servicio. El liderazgo ya no es una carga o un privilegio, es un ministerio. Hay una cita que me parece muy buena aquí. Cuando el líder deja de ser el centro, Dios puede obrar en él con libertad. Construyendo sobre esa idea de una motivación ya más limpia, el camino nos lleva al tercer nivel: coherencia. El subtítulo lo dice todo: practicar la justicia y la misericordia. La cita es de Mateo, la bienaventuranza de los que tienen hambre y sed de justicia. Aquí parece que ya aterrizamos de lleno en la acción, en cómo se vive la fe en el día a día de la empresa. Exacto. Este es el nivel donde la fe se hace obra, donde los principios se traducen en decisiones y comportamientos concretos. Y el documento hace una distinción importante. La justicia evangélica no es solo cumplir la ley laboral o mercantil a rajatabla. Es una actitud proactiva, una búsqueda constante de la dignidad de cada persona y del bien común en todo lo que se hace. ¿Y cómo se plasma esa justicia evangélica en la práctica empresarial? Según lo que dice el texto. Pues señala varias cosas. Asegurar salarios dignos que permitan vivir con dignidad, ¿no? Buscar un reparto más equitativo de los beneficios de la empresa. Mantener un equilibrio responsable entre la rentabilidad, que es necesaria, y la responsabilidad social y ecológica. Y cultivar una cultura de transparencia total en las finanzas y en cómo se toman las decisiones. Es una visión de la justicia muy integral. Pero el título del nivel habla también de misericordia. Parece indicar que solo con la justicia no basta. ¿Cómo se entiende aquí la misericordia en la empresa? Es un punto clave, sí. El documento afirma que la misericordia da alma a la justicia. Donde la justicia busca equilibrar derechos y deberes, la misericordia busca sanar relaciones, restaurar la dignidad. Donde la justicia a veces tiene que corregir o sancionar, la misericordia siempre busca acoger, dar otra oportunidad. En la práctica, ¿cómo sería?
Pues fomentar relaciones basadas en el perdón mutuo más que en la competencia interna a muerte. Cultivar la empatía antes de juzgar rápido los errores de los demás. Saber acompañar en los momentos chungos. La misericordia se ve como la forma más alta de la justicia, por así decirlo, porque no se queda en la ley, busca restaurar lo que está roto en las personas y en la comunidad. Por eso un liderazgo coherente, según esto, evangeliza sobre todo con el ejemplo, con cómo trata a la gente y toma decisiones, no tanto con discursos. Y es realista, ¿eh? Reconoce que no se trata de ser perfectos, que es imposible, sino de ser fieles a estos principios y humildes para reconocer errores y levantarse. Las preguntas guía aquí son muy prácticas. ¿Mi empresa con sus políticas y su cultura refleja de verdad los valores del Evangelio? ¿O cómo vivo yo la misericordia con mis colaboradores, proveedores, clientes? Entiendo. El fruto que se espera aquí entonces es la credibilidad espiritual, que las acciones hablen. Precisamente. Como dice una frase del texto, cuando la fe se hace obra, el reino se hace visible. La coherencia es lo que lo hace creíble. Y así llegamos al cuarto y último nivel, la comunión. Este se basa en la oración de Jesús en el Evangelio de Juan, que todos sean uno, para que el mundo crea. Suena como la culminación de todo, una integración total. Así lo presentan, sí. Es el nivel donde se comprende y se vive que todo, al final, se resume en el amor a Dios y el amor al prójimo. Y que la empresa, el trabajo, las relaciones laborales, todo puede formar parte de algo mucho más grande, lo que en teología cristiana se llama el cuerpo místico de Cristo, esa unión espiritual de todos los creyentes con Cristo y entre sí. ¿Y cómo se traduce eso en el papel del líder? Parece un salto cualitativo importante. ¿Lo es? En este nivel, el líder asume ya del todo el rol del servidor humilde, siguiendo el modelo de Cristo lavando los pies a los discípulos, ¿no? Implica renunciar conscientemente al poder, entendido como dominio, como control sobre los demás, para vivirlo como donación, como entrega generosa de los propios talentos y recursos al servicio de la comunidad y de la misión que comparten. Esta comunión, dice el documento, tiene 3 dimensiones que se alimentan entre ellas. Una, la comunión con Dios, mantener una vida de oración personal y buscar siempre discernir su voluntad en las decisiones, las grandes y las pequeñas. 2, la comunión con los demás, reconocer activamente a cada persona, empleado, cliente, proveedor, hasta el competidor, como hermano o hermana, fomentar la colaboración sobre la rivalidad, construir puentes. Y 3, la comunión con la creación, asumir una responsabilidad activa por la justicia ecológica, la sostenibilidad, el cuidado de la casa común, como parte de la misión de la empresa. La imagen que me viene es la de la empresa transformada en una comunidad de vida de verdad, donde el trabajo no es solo ganarse el pan, sino un camino de santificación compartido. Y el líder pasa de ser un gestor a ser un guardián de almas. Es una visión muy potente y sinceramente bastante radical para el mundo empresarial normal. Sin duda lo es. Las preguntas que guían la reflexión en este nivel van por ahí. ¿Busco activamente la unidad dentro y fuera de la empresa? ¿O mis acciones crean división? ¿Mi servicio nace del amor de verdad o de una necesidad escondida de reconocimiento? El fruto final de este camino es la unidad en el amor. Todo encuentra su sentido último en Cristo y en servir a los demás por amor a Él. El líder deja de aferrarse a la idea de ser dueño para abrazar la de ser custodio humilde de una parte del reino. Su misión se convierte en una ofrenda de amor. Como resume el texto, citando la Biblia, el amor es el cumplimiento del camino. El documento, por lo que veo, no se queda solo en describir los niveles en abstracto. Intenta aterrizarlo. Habla de una meditación sobre liderar sirviendo. Correcto. Incluye una reflexión específica sobre esto. Contrasta lo que el mundo suele ver como grandeza, poder, riqueza, influencia, estatus, con la idea de grandeza del Evangelio, que está en el servicio humilde y desinteresado a los demás. La autoridad no como un privilegio personal, sino como una misión para el bien de todos. Presenta esa paradoja tan cristiana. Solo quien se abaja para servir alcanza la verdadera grandeza a los ojos de Dios. Y para que no quede en teoría pura, menciona ejemplos concretos de empresarios que, según el documento, intentaron vivir esto. Sí, cita algunos casos conocidos, al menos en ciertos círculos. Los presenta como ejemplos de que es posible intentar integrar fe y negocios coherentemente,
Menciona a David Green, de Hobby Lobby en Estados Unidos, que dijo públicamente que su empresa se basaba en principios bíblicos, y por eso cerraba los domingos, por ejemplo. Habla de R.G. Letourneau, un inventor y empresario industrial de mediados del siglo XX. Era muy creyente y veía su negocio como obra de Dios. Dicen que donaba hasta el 90% de sus beneficios a causas cristianas. ¡Una barbaridad! Y nombra a Norm Miller, que dirigió Interstate Batteries. Puso como misión explícita de la compañía glorificar a Dios y enriquecer vidas, e intentó aplicarlo en sus políticas. Estos ejemplos, supongo, se usan para mostrar que esta visión del camino ODM, aunque sea exigente, no es una utopía imposible, sino algo que gente real ha intentado poner en práctica, midiendo el éxito no solo en dinero, sino en el impacto en las vidas de las personas. Exacto. Buscan inspirar y mostrar que otro modelo es posible. Y para apoyar a quien quiera intentarlo, el material no se queda ahí. Aquí es donde una parte de recursos y práctica es importante y quizá merezca la pena detallarla un poco más. Sí, la crítica que teníamos decía que esa parte era algo breve antes. ¿Qué tipo de recursos prácticos ofrece? Pues son bastante concretos, la verdad. Por un lado, incluye lo que llama meditaciones específicas para cada uno de los 4 niveles. No son solo lecturas, son guías para la reflexión personal. Parecen combinar textos bíblicos, preguntas de autoexamen aplicadas a la empresa y oraciones, como herramientas para el trabajo interior del líder, vamos. Y por otro lado, va más allá de lo individual. Sugiere acciones concretas dentro de una iniciativa más amplia que llaman Civic ODM. Ahí propone, por ejemplo, buscar mentorías de discernimiento, donde un líder con más camino acompaña a otro, participar en retiros de liderazgo pensados con esta óptica, formar o unirse a grupos de camino, pequeñas comunidades de líderes que comparten sus movidas y avances e implicarse en proyectos de impacto social de esta red, como forma de vivir la coherencia y la comunión. Incluso da enlaces web para saber más, o sea que busca ofrecer un ecosistema de apoyo, no dejarte solo con la idea. Entendido. Entonces, no es solo un marco teórico, sino que intenta dar un soporte práctico para quien conecte con esto. Bien, pues hemos recorrido a fondo este camino ODM, una propuesta que busca nada menos que integrar de forma profunda y transformadora la fe cristiana y el liderazgo empresarial. Un itinerario que va desde ese primer despertar de la conciencia sobre la vocación del trabajo, pasando por la conversión del corazón y la coherencia en las acciones, hasta culminar en vivir la comunión a través del servicio por amor. Sí, y lo que me parece especialmente fascinante y a la vez un desafío enorme es justo ese intento de traducir principios espirituales tan profundos, tan exigentes. Hablamos de vocación divina, de metanoia, de servicio desinteresado radical, de comunión mística. Llevar todo eso a un contexto tan pragmático, a menudo tan secularizado y enfocado en resultados tangibles como es la empresa moderna. En el fondo, lo que plantea este documento es una redefinición radical de lo que entendemos por éxito y propósito en la empresa, visto desde una fe muy comprometida. Sin duda, es una visión que interpela. Y aunque el documento se enmarca claramente en una perspectiva cristiana concreta, que es su punto de partida y su meta, me pregunto, y quizá esto sea una reflexión interesante para quien nos escucha, ¿qué elementos de todo esto podrían resonar o incluso inspirar a cualquier persona en un puesto de liderazgo hoy? Da igual sus creencias. Pienso en ideas como buscar un propósito más allá del puro beneficio, la importancia vital de la coherencia entre valores y acciones, o esa idea del liderazgo no como poder sobre otros, sino como servicio al bien común y al desarrollo de las personas. Son ideas potentes por sí mismas, algo en lo que seguir pensando, ¿no? Gracias por acompañarnos en este análisis detallado.